Democracia. Todos los políticos hablan de que hay que votar porque estamos en una democracia. ¿Pero realmente es así? Si nos paramos a pensar un poco, la democracia fue un sistema político que funcionó en la polis ateniense hace unos 2500 años y duró del orden entre 200 y 300. Fue un sistema en el cual los ciudadanos que podían participar, que de hecho se llamaban ciudadanos, debatían entre ellos todas las leyes para consensuarlas y aprobarlas. Es decir, el pueblo era el que gobernaba. Hoy en día puede parecer que esto es utópico, porque lógicamente en Atenas se reunían en lo que se conoce como el ágora, es decir, un recinto donde unos 10.000 ciudadanos estaban allí expresando sus opiniones para deliberar y decidir lo que hacer con su gobierno. Había una máquina en la cual se sorteaban los puestos de administración. En ellos se metían una serie de papeles y cada uno de los ciudadanos que pretendían aspirar a uno de los puestos de la administración recogía uno de los papeles. Entonces, muchos de los papeles, lógicamente, no tenían cargo. Pero algunos de ellos, sí. Entonces, digamos que la democracia real ateniense era un sistema participativo y además se regía por sorteo, no por elección o por voto como hoy en día. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ese sistema se podía ejercer porque había, por decirlo de alguna forma, poca ciudadanía para debatir. Y aparte que, claro, 10.000 ciudadanos no es lo mismo que, por ejemplo, a nivel nacional en España, que somos unos 47 millones de habitantes. Pero hay que decir que realmente lo que es democracia no es lo que existe hoy en día. Hoy en día se podría denominar partitocracia o democracia representativa. Es decir, nosotros delegamos la decisión para gobernar en unos representantes que muchas veces no nos representan, porque sencillamente hacen lo que les viene en gana. Utilizan recursos públicos para mantener su legión de seguidores, o digamos hooligans políticos, que son los que le mantienen en el poder, y aparte medios de comunicación que son los que le sustentan, a través de una división de la sociedad mediante lo que ellos llaman ideologías, izquierdas, derechas, centros, etc. Y realmente, pues hoy en día, lo que se dice ideología no tiene ningún partido político. Lo único que tienen son ganas de estar en el poder para poder estar el mayor tiempo posible a costa de esquilmar a los ciudadanos y a las empresas. Da igual el signo político que tengan. Es decir, da lo mismo Pepito que Juanilla. Así es la cosa. Entonces, lo que podríamos decir es que normalmente la gente llama democracia a un sistema que realmente podría definirse como tal, porque sí que es una democracia representativa, pero a efectos prácticos y a efectos dogmáticos no lo es, porque realmente la democracia es un sistema en el que existe separación de poderes. Y si leemos atentamente la Constitución y las diferentes reformas que han hecho los políticos desde el inicio, desde 1975, que murió Franco y bueno, apareció en España ya la democracia un poco más adelante, que se votó el 6 de diciembre de 1978, podríamos decir que ningún político, digamos, ha representado al pueblo. Ha representado lo que a ellos le han venido en gana. Es decir, el sector público debería estar manejado no por políticos de partidos, sino por técnicos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que un técnico del Estado tenía que ser una persona contratada como si el Estado fuera una empresa y se rigiera por unos órdenes de magnitud cuantificables. Es decir, un político tiene que bajar el déficit público en un 5% en un plazo X, por ejemplo. Eso es un requisito. Me la acabo de inventar, puede ser cualquiera. O simplemente elevar la tasa de empleo
hasta que desaparezca en la actual situación que tenemos de un 11-12% a un 3%, por ejemplo. Eso debería de ser las consignas que deberían de tener los políticos, pero ellos solamente están por, digamos, discutir unos con otros para al final llegar al poder y hacer lo que les viene en gana. Es decir, donde ayer dije Diego, hoy digo. Y así es como estamos. Da igual que sea Pedrito Sánchez que Mariano Rajoy. Es decir, son todos iguales. Y ustedes dirán, ¡ay, la solución es Vox, que son nacionales, tal y cual! Perdonen que les diga, pero realmente, aunque ustedes piensen que esa es la solución, no la es. Dense cuenta que el líder de Vox es un tipo que estuvo enchufado en el Partido Popular, le montaron un chiringuito de 80.000, 90.000 euros al mes sin hacer nada. Un parásito, mientras que estuvo en el Partido Popular. Por lo tanto, ningún partido político defiende a los ciudadanos. La solución sería, que nadie la quiere, por supuesto, erradicar el sistema de partidos políticos y nombrar técnicos a través de sorteos, pero siempre eligiendo entre los mismos a los más aptos, a los más meritocráticos y a los más técnicos, a los que más valgan para hacer la función pública. Y por supuesto que en todo momento que hicieran algo que no estuviese de acuerdo a las expectativas que se espera de un estadista, de una persona que está al mando de una nación, automáticamente poder expulsarle, como se hacía en Grecia con el ostracismo, es decir, expulsarle de la ciudad y que no volvieran 10, 15, 20 o 30 años. En este caso podría ser incluso cárcel o renuncia para siempre a cargo público. Eso es lo que deberíamos de hacer con los políticos, es decir, cambiar de chip nosotros como ciudadanos y decir, vamos a ver, ¿para qué queremos partidos políticos si lo único que hacen es dividir a la sociedad, enfrentarnos entre nosotros y hacer que estemos siempre hablando de que fulanito es mejor, menganito es peor y al final todos hacen lo mismo cuando llegan al poder? Porque sí que es cierto que Pedro Sánchez, con esto de la amnistía, ha vulnerado leyes fundamentales del Estado. Y luego encima dice ahora que es que lo tenía que hacer porque es que en otras ocasiones en Europa tal, o sea, todo un rollo que quizás algunos se lo crean. Pero vamos a ver, cuando ha habido amnistías ha sido en otros planos y en otros esquemas ideológicos, no con esta situación. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos mienten, pero no solamente nos mienten los medios afines a Pedro Sánchez, nos mienten también los medios afines al PP, los medios afines a los comunistas. Es decir, en este país nadie, siendo periodista, dice la verdad. Porque nos enseñan en el colegio, en el instituto, los periodistas narran las historias que cuentan de una forma aséptica, sin ningún tipo de ideología. Eso es falso, falso totalmente. Cualquier medio de comunicación que lean, van a ver ustedes que tiene un sesgo ideológico. Y aquí la cuestión es que la gente tendría que estar en el gobierno sin tener que estar adscrito a ningún partido político y que tuviéramos nosotros la capacidad de echarlos a la puta rue. ¿Por qué? Porque la empresa funciona así, señores. La Royal Dutch Shell, tuvo a un presidente CEO que se llamaba Sir Philip Watts, ¿de acuerdo? Y hace unos cuantos años, allá por el 96, creo recordar, cometió un error a la hora de categorizar las reservas petrolíferas. ¿Qué ocurrió? Que las sobreestimó. Eso sucedió luego que hubo un conflicto en el cual los accionistas pues vieron que eran menores de las que había dicho. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo unas pérdidas de valores en las acciones. Y los propietarios de la Royal Dutch Shell decidieron echarlo. Es decir, dimitió. Técnicamente dimitió, pero los propietarios de esa compañía echaron a Sir Philip Watts. ¿Por qué? Porque había cometido un error y los errores se pagan. Es decir, si el Estado es un ente en el cual, como en la antigua Grecia, la polis ateniense, mejor dicho, gobierna el pueblo es el accionista y es a quien nos debe. Es como un propietario de una comunidad de fincas. Contrata a un administrador de fincas
Y este administrador de fincas hace lo que le da la gana. ¿Qué es lo que puede hacer la Junta Vecinal a través de la ley de propiedad horizontal? Bueno, pues que cualquier vecino o copropietario, mejor dicho, puede convocar, a una junta de un día para otro y en la junta estar en el acto del día, decidir revocar al administrador de fincas y echarle la puta rue. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es posible hacerlo de forma democrática, entonces habríamos alcanzado lo que es una democracia de verdad. Es decir, si una persona no vale para el puesto o nos está engañando, nos está calumniando, el otro y maroto, el de la moto, lo que hay que solucionar es el problema que tenemos, que quizás el problema no es que sea el partido X ni el partido Y, igual el propio sistema es lo que falla. El sistema de partidos políticos surgió tras la Revolución Francesa. Existían dos partidos fundamentales, los jacobinos y los girondinos, y otros cuantos más. Los jacobinos se situaban en el ala izquierda de la Asamblea Nacional y los girondinos en el ala derecha. De ahí viene lo de izquierdas y derechas, ¿de acuerdo? Aquí en este país nadie vela ni por la izquierda ni por la derecha. Y muchas veces se critica a los comunistas, que son no sé qué, pero es que los falangistas eran igual de antidemócratas y anticapitalistas que los propios comunistas. Entonces dices, vamos a ver, si es que los fascistas son igual que los comunistas, la gente dice, que eso no tiene que ver. Sí, señores, es exactamente lo mismo. El comunismo y el fascismo, en su base ideológica, es lo mismo, salvo que unos hablan de la dictadura del proletariado y los otros hablan de la raza. Es decir, cuando aquí en este país algunos se han creído que los de la ETA eran comunistas, es que es tonto del culo. Los de la ETA, ¿por qué mataban? Por su tierra, por su Euskal Herria, una patria inexistente. Euskal Herria no existe. Euskal Herria es concentrar las 3 provincias vascas, la cuarta, que es Navarra, otra comunidad autónoma, y 3 departamentos franceses y agruparlos en una patria, solamente por el idioma. Eso solamente puede ser un proyecto nazi. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, en Alemania se habla alemán, ¿vale? En Suiza hay algunas partes que también se habla alemán. En Luxemburgo hay partes que también se hablará alemán. Y en las fronteras de Francia también, ¿eh? Y en Liechtenstein, etcétera. Y en toda Austria. Entonces también podría venir un iluminado alemán y decir, vale, Austria es de Alemania, como ya vino, el loco de Hitler, ¿eh? Austria es de Alemania, aparte de Francia también, Suiza, no sé qué. O sea, me vengo a referir que el proyecto Euskal Herria, que decían que mataban los de la banda armada ETA, que eran comunistas y defendían al pueblo, la liberación del pueblo vasco, tal y cual, eso es una farsa, esos eran nazis, porque mataban por la raza y por su patria. ¿Se dan cuenta? Al final, el comunismo y el fascismo es lo mismo. Eso queda demostrado. Y por otra parte, los anarquistas, ya sean los típicos de hace tiempo que mataban a reyes y demás y ponían bombas, como por ejemplo al rey Alfonso XII, que en sus bodas reales en el 1902 pusieron una bomba y murieron 20 personas inocentes en Madrid, ¿eh? Y ya habían estado poniendo bombas incluso con la regencia de la reina doña María Cristina. Ya empezaron los anarquistas. Esos anarquistas lo único que querían era destruir el Estado para quedarse con todo lo que pudieran y más con esa revolución. Y ahora hay otros que dicen que son anarcocapitalistas, es decir, que sin Estado va a haber el paraíso, el maná. Eso no existe. Ni existe el paraíso, ni existe el maná, ni existen tonterías varias. Es decir, la anarquía siempre ha sido desorden. Ya me lo vengan diciendo como anarcomarxismo o como anarcocapitalismo. Aquí lo que hay que hacer es concentrarnos en luchar por un sistema que haga que el Estado sea como una empresa y que la gente que valga esté ahí y que la que no, que se vaya a la puta calle. Y así es como tendría que funcionar una democracia de verdad. Una democracia de verdad tendría que ser tal como para poder echar a la persona que no valga de la noche a la mañana y que se pusiera otro en su lugar a la mañana siguiente, sin esperar a elecciones, votaciones, campañas electorales, papeles que no valen para nada que reparten en los buzones, que eso es un gasto innecesario. Es decir, decimos que es que el Estado recauda muchos impuestos y efectivamente recauda muchos impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas, digamos, empresas públicas, sistemas que solamente benefician a unos cuantos, como por ejemplo, yo qué sé, empresas hechas a dedo, como ya dijimos, el tal Santiago Abascal, de Vox, que va a salvar España. Ni ese ni nadie va a salvar España.
Eso que lo sepan ustedes. Aquí lo único que salvaría al país es un gobierno, el cual sería dedicado por personas comprometidas y que no fueran de ningún partido político. Y para eso lo único que puede lograrse, la única forma que puede lograrse, es mediante la anulación del sistema de partidos políticos y crear un sistema donde se evalúen a futuros candidatos que sean técnicos, personas aptas, que haya tribunales asépticos que los, cataloguen, y una vez que esos tribunales cataloguen a esas personas, de entre todas sortearlas y que no hubiera ni gobierno ni oposición, que fueran personas trabajadoras para el Estado, que tuvieran un sueldo y que estuvieran trabajando, y en el momento que se desviaran de sus funciones, tener el Estado el suficiente control como para echarlas de ahí. Y de esta forma actuarían como se hace una empresa. Ya he dicho un ejemplo, una empresa súper importante en el petróleo, como es la Royal Dulce, y a un CEO de esa empresa se le logró echar porque no hizo bien sus labores. ¿Por qué cojones no se puede conseguir esto en el Estado? Es mi pregunta. Porque el Estado realmente tenía que funcionar con las mismas premisas que una empresa, y nada más. Es que si un Estado funcionara como una empresa, no habría partidos políticos, porque los partidos políticos son organizaciones tendentes a delinquir. Porque un partido político es una persona que lo representa, el partido político, que llega al poder y ve un muro lleno de dinero. Cuando llega. El primer día igual dice, uy, ¿cuánto dinero aquí? El segundo, uy, voy a coger 1.000 euros. El tercero se coge 3 millones. Y cuando digo se coge, no digo que se lo coja para él, sino que hace cosas con ese dinero para beneficiar a unos cuantos de su cuadrilla, o de los que él piensa que le van a mantener en el poder. Por tanto, el sistema de democracia de partidos políticos debería de estar erradicado de este planeta. Y tenía que sustituirse por sistemas en los cuales los estados fueran gobernados como una empresa. Punto.